Nos acompaña Pablo Cisneros, una persona experta en modelos de negocios, incluyendo franquicias. Me contaba que tiene una empresa más de 20 años, eh, con más de 10 herramientas para operar negocios de una manera más efectiva. Y me interesa mucho, Pablo, gracias por estar aquí. Gracias, Amado. Pues un gusto estar contigo, acompañarte y podemos conversar de todas las dudas y inquietudes que tengas para... Hablemos de los primeros días, hablemos de cómo empezaste una empresa de consultoría. ¿Qué pasó hace 20 años? Bueno, es una linda historia. Mira, yo me fui a hacer un MBA al Instituto de Empresa Business School en Madrid, España, y en el año 2005, pues cuando yo estuve allá, tenía dos compañeros que trabajaban, uno trabajaba en Accenture, pues antes era Anderson Consulting y otro trabajaba creo que en PricewaterhouseCoopers y yo vi que ellos eran consultores, ayudaban mucho a las empresas y me hizo clic en mi cabeza, dije, bueno, yo soy de Ecuador, en Ecuador hay una cultura de mucho emprendimiento, pero el problema es que la gente maneja, como son negocios familiares, de forma muy desordenada, muy empírica y yo vi que necesitaba el país mucha ayuda en ese sentido para que las empresas no quiebren y más bien prosperen y tener una estructura mucho más organizada y eficiente. Y eso fue lo que me movió el corazón y dije, quiero volver a mi país y hacer consultoría y ayudar a las empresas pequeñas. Y luego obviamente ya trabajé con empresas medianas y grandes, pero mi enfoque siempre fue ayudar a los empresarios. Y no sé cómo recibieron eso hace 20 años, un mercado como Ecuador que era nuevo. Tal vez el mercado de Madrid o el mercado americano mucho más avanzados, todavía era algo normal. ¿Cómo fue ese Exacto. primer día? Difícil, ¿no? No te voy a negar que fue difícil porque, como tú bien dices, multinacionales o empresas grandes de países de primer mundo hacen planeación estratégica, en reingeniería de procesos, tienen sistemas tecnológicos, implementan proyectos de eficiencia, las ISO 9000 que son de calidad, hacen muchas veces Six Sigma, hacen Lean Manufacturing o Lean Office. Y gracias a Dios a los 6 meses salió mi primer proyecto para hacer justo un sistema de franquicias a un restaurante muy exitoso que le pedían franquicias. Entonces, yo ya tenía ese know-how, pero obviamente me capacité más para hacerlo bien y así fue mi primer proyecto. Después entró una empresa muy grande que quería implementar una ISO 9000, entonces contraté una persona experta en eso, aprendí también el tema, le acompañé en el proyecto para hacerlo bien y después ya fue cogiendo viada la consultora, ya más clientes, más herramientas y después tenemos hoy en día 10 herramientas empresariales y una cartera de más de 100 empresas. Entonces, sí fue difícil como todo cuando empiezas, tú sabes, cuando empiezas un emprendimiento al principio es duro, pero vale la pena. O sea, vale la pena lo gratificante, no solo el tema económico, sino ver que las empresas están creciendo, están expandiéndose, contratan más empleados, estás generando fuentes de trabajo. Eso es lo que más me gratifica a mí, ver los resultados y que están contentos. Me parece interesante porque es verdad, emprender es duro, pero después de emprender con conceptos un poco innovadores, diferentes, en un mercado más nuevo, es hasta más duro. Me imagino que esos primeros 6 meses o que cuando alguien no entendía lo que hablabas era sumamente difícil. Entonces no es solo, Tuve como una experiencia en el 2002, una representación de un negocio de Colombia que teníamos la representación en Ecuador y ya me empapé un poquito del mundo de usar una marca estándar que te den un know-how. Entonces ya tuve esa experiencia y bueno, esto fue una casualidad que este cliente me pidió, como yo era un cliente frecuente, este restaurante le iba súper bien y le pedían franquicia todo el tiempo, me pidió a mí, me dijo, quisiéramos que tú nos hagas del sistema de franquicias, no sé si tú tienes ese servicio. Y yo, claro, por supuesto, yo no tenía ese servicio, entonces tuve que capacitarme, formarme, contratar a una persona experta. Después yo ya aprendí más que él y bueno, fue un poquito lanzarme al agua fría sin saber lo que estaba haciendo, pero gracias a Dios salió perfecto. O sea, se hizo una planeación estratégica, los procesos, hizo una valoración de la marca para ver cuánto franchise fee, los royalties y demás. Los contratos de franquicia, se capacitó una persona específicamente para brindar el servicio a los franquiciados, un coordinador de franquicia.
y salió muy bien. Entonces después ya fui mejorando la metodología, primero eran manuales, después ya son diagramas de flujo en los procesos, ahora son SIPOCs, que son unos mapas visuales, que en inglés significa Supplier Input, Process, Outcome y Client. Empezamos a brindar consultorías no solo en Ecuador, sino en otros países, y así hemos ido creciendo. Y después de tantos años nace esta marca que es Franquicia Plus, que es un broker de negocios y franquicias para comercializar las franquicias y buscar buenos perfiles de empresarios, las ubicaciones para que funcione bien la franquicia y las dos partes estén alineadas y estén felices, ¿no? Y les vaya bien. Innovación y mejora continua puede ser en todos los ámbitos, en tus procesos, en tu estrategia, en todo lo que tú hagas. Tienes que ver siempre la forma de hacer mejor las cosas, que tus procesos sean más ágiles, que tengas una reacción al mercado más pronta, que no seas tan burocrático, tan lento. Aquí llamamos burocracia cuando algo es lento, tienes trabas, regulaciones, entonces que sea más rápida la atención al el servicio al cliente, la respuesta al mercado. Innovación en tu tecnología, en tus procesos, en tus servicios, en tus productos, en tu filosofía. Tienes que mejorar permanentemente y estar siempre conectado. Es algo que las empresas a veces se olvidan. ¿Qué es lo que quiere mi cliente? Primero, ¿quién es mi cliente? ¿Cuál es mi buyer persona? ¿Cuál es el perfil de mis clientes? ¿Y qué es lo que ellos esperan de nosotros? Entonces, a veces te desconectas del cliente y piensas solo en el directorio, en los accionistas, en qué nos da más dinero y qué queremos nosotros hacer. Y lo más importante es estar siempre cerca del cliente para entender cuáles son sus expectativas y necesidades y estar siempre claro en eso para que tú siempre estés dándoles un servicio que ellos estén felices, sigan contigo y te recomienden. Eso es algo que tan sencillo como suena, es tan difícil como en la práctica que las empresas se olvidan, ¿no? Totalmente. ¿Qué empresas son franquiciables y qué empresas no son? ¿Quién debería pensar en un modelo franquicia? Lo más común en el mundo son franquicias de comida, eso ya lo sabemos, pero hoy en día encuentras franquicias de fisioterapia, de cosmetría, de educación, de farmacias, de ferreterías, de todo lo que te imagines. Entonces, no hay un limitante en el tema de franquicias. Pero, ¿cuáles son los prerequisitos para tú saber que una marca tiene el potencial para convertirse en una franquicia? Primero, tienes que estar más de 3 años en el mercado. ¿Por qué más de 3 años en el mercado? Porque ese es el tiempo en el que la mayoría de emprendimientos quiebran y fracasan por varias razones. Una mala administración, no te diferencias de la competencia, no tienes una ubicación estratégica en el caso que necesites un negocio de retail, la ubicación. No tienes un modelo de negocio que realmente se destaque de los demás, no tienes un buen manejo de tus finanzas o de los costos y demás. A veces pasa también que no tienes un buen posicionamiento de marca, nadie sabe cuál es tu marca, no te conocen. Entonces hay que trabajar en algunos temas, pero la mayoría de emprendimientos hizo un estudio antes de la pandemia, antes del COVID. Creo que fue Financial Times y Bloomberg que hicieron un análisis de 10,000 emprendimientos en Latinoamérica y vieron que el 94% cierran en los 3 primeros años. Es un dato que asusta. Entonces tú dices, hijo de madre, entonces para eso me compro una franquicia. Sí, es menos riesgoso, pero también si logras pasar los 3 años y haces bien las cosas, tú puedes ser quien franquicia tu negocio. Entonces tú puedes estar del otro lado. Entonces, primero, más de 3 años en el mercado. Y en esos 3 años tú sabrás, y tú te conozcan en tu ciudad, después en tu país. Entonces hay que sí, bueno, Estados Unidos más grandes serían el estado y después en el país, pero hay que trabajar mucho en la recordación de marca, lo que llamamos el branding o el posicionamiento de marca, ¿verdad? Tener una marca fuerte. Tercero, tener un modelo de negocio que no seas uno más del montón. Para eso hay un libro que recomiendo a tu audiencia que lean, que se llama Blue Ocean, que te explica cómo crear nuevas industrias, cómo crear nuevos sectores económicos donde no tienes competencia, tienes un modelo de negocio que es muy particular tuyo y no tienes competidores, entonces tienes ya un mercado cautivo para ti porque tienes, por ejemplo, el caso de Tesla. 15 años los autos eléctricos no eran atractivos porque no duraban las baterías sino 2 horas, iban muy lento, no sé si te recuerdas que había la Fórmula 1 eléctrica y los autos eran lentísimos y vino este loco y dijo yo voy a hacer algo completamente diferente y rompió el mercado y contra monstruos como Ford, Chevrolet, etcétera. Entonces ya sabemos todos quién es, entonces hay que pensar fuera de la caja. Y eso es un poquito tener un modelo de negocio que realmente se destaque de los demás, que sea muy diferente a los demás porque sea atractivo para un franquiciado. Mira qué novedoso eso, qué increíble ese negocio.
Yo no sabía que hacían este producto, este servicio, o tenían ¿no? Entonces, tener un modelo de negocio realmente que se diferencie y que sea rentable. Nadie quiere comprar una franquicia para perder dinero o quedar even, ¿no? Quedar break even. Quieres tener un negocio que te dé una buena rentabilidad. Y lo más importante para terminar con este prerequisitos es que te pidan la franquicia. Es decir, tengo clientes que vienen todo el tiempo y me dicen, deme la franquicia, o seamos socios, tengo un local en tal ciudad, o mira, yo quisiera llevarme tu franquicia a tal lugar, ¿me entiendes? Entonces, si al mercado te está pidiendo franquicias porque ven que tu negocio está lleno, tiene éxito, es un boom, como decimos acá, es total un boom, eso ya es, tú a veces puedes tener muchas ideas, pero lo que determina en última instancia lo que debes hacer es lo que dicta el mercado. Entonces, si el mercado me ve con buenos ojos mi negocio, mi marca, y me piden franquicias, quiere decir que marca para franquicias, yo sé que si pongo las franquicias me van a pedir y me van a comprar porque ya me están pidiendo. Ahora, esa es una fase preliminar. Y yo ahora tengo que ver qué hago para implementar un sistema de franquicias. Como te comenté antes, tienes que hacer una valoración de tu marca. Mira, hay que hacer una planeación estratégica. Después, tener los procesos de forma amigable y visual con los IPOs. Como te dije, tener un contrato que te proteja a ti y a los franquiciados, o sea, que tenga claras las reglas del juego. Y tener lo más importante, que si esto no lo haces bien, fracasa el sistema de franquicias, de arrancar con una persona que sea un coordinador de franquicias. Que él se motive y si ellos facturan bien, la marca cobra royalties más altos. Entonces, esta figura del coordinador de franquicias, de tus franquiciados, para tenerlos siempre comprometidos, darles el soporte permanente. Tú te metes en un tema de franquicias, entras en un mundo nuevo en el que te casas con los franquiciados y tienes que darles soporte permanente. El rato que te descuidas de tus franquiciados, bajan sus ventas, ya después no quieren pagar los royalties y pueden hasta cerrar y se va a afectar tu marca y puedes inclusive hasta quebrar y puedes tener que cerrar el negocio. Entonces es un tema delicado, pero si lo haces bien es espectacular. Me encantó los prerequisitos porque los tienes súper, súper claros. Creo que es importante entender esto y creo que lo que quiero topar dos temas. El primero es el modelo de negocio cambia una vez que franquicias, porque tu cliente ya no es el final, sino es la franquicia. El departamento de franquicia como que actúa, se convierte como el vendedor ahora de la marca. Y claro, el caso de éxito vende éxito después y así tienes que ir creciendo. Pero ya tal vez pierdes un poco de contacto con el cliente final o por eso tienes que tener una relación tan cercana porque ya la retroalimentación viene a través de un tercero, de un franquiciado. Tres preguntas, client, de productos y servicios, seguir teniendo ese contacto con el cliente final para no perder lo que hablamos al principio de la reunión, no perder ese contacto con el mercado y saber cuáles son sus expectativas y necesidades. Entonces, lo recomendable es que la franquicia sí se enfoque bastante en el B2B, pero tenga al menos unos 2 locales propios o un local que entienda lo que funciona, lo que no funciona, lo que esperan sus clientes y demás. Ahora, no, se rompe el rato que vas a otras ciudades, a otros países, porque las culturas son distintas. La idiosincrasia de las personas, la forma de actuar de las personas, sus creencias, hábitos, sus costumbres son distintas. Entonces ahí sí es importantísimo no tener sucursales propias internacionales, sino tener un franquiciado máster que viva en ese país, que viva en esa ciudad, que conozca el mercado. Entonces es súper interesante. Lo hermoso de esto de las franquicias es que no estás casado con un modelo de expansión que sea solo de franquicias. Pues yo tengo clientes que tienen un sistema integral. Sucursales tienen con socios, que hay 2 socios, inversionista y socio operativo, y también tienen franquicias y les va muy bien. Y como tienen tan bien implementados los estándares del negocio, tú como cliente final vas a un local, vas a este y vas al otro y no notas la diferencia. Piensas que es parte de la misma cadena y no tienes idea que este es franquicia, este es sucursal de la marca y este es con socio, ¿me entiendes? Entonces te abre el abanico, te abre puertas y oportunidades a crecer de muchas maneras que son interesantísimas.
Cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la franquicia, la ventaja es que es una empresa independiente. ¿Sí? Entonces tú tienes una relación contractual con él, pero él no es tu empleado. Los empleados de él no son tus empleados. Eso es una empresa independiente. Tú tienes simplemente un contrato y él tiene que seguir los estándares. ¿Me sigues? En cambio, si tú entras en una sociedad, puedes ganar más que lo que tú ganarías con los royalties, porque tú participas de las utilidades. Si me entiendes, financieramente puedes ganar Claro, más, pero también puedes perder más y puedes meterte en problemas legales. Si él maneja mal, si el socio maneja mal el local, el punto de venta o el negocio y está en otra ciudad, tú tienes que embarcarte con las deudas de proveedores, empleados, etcétera. Si es que él quiebra el negocio, tienes tu responsabilidad de tu participación accionaria o tu participación de negocio con los problemas que él te dejó. Eh, por eso hay que elegir bien el perfil de franquiciado y el perfil del socio. Si tienes gente, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros vemos, porque aunque parezca tonto, créeme que es importante calificar todo del perfil de una persona. Por ejemplo, un chico de 20 años tiene un padre de familia de 35 años que tiene más experiencia laboral, que está casado, que tiene hijos, que tiene que cumplir obligaciones, colegios, pagar el préstamo de su casa, que un chico que recién se graduó de college, que no tiene experiencia. Entonces, todo calificamos la edad, si está casado, si tiene hijos, si vive en ese lugar que es importante, que pueda estar a full time manejando la franquicia. Vemos que no tenga problemas legales. Aquí en Ecuador vemos el récord policial, vemos los antecedentes penales, los juicios, hasta lavado de dinero, vemos todo, que pase todos los temas legales, los filtros, que el perfil de la persona como tal, el perfil personal tenga un perfil, porque también tienes que ver, en las franquicias te dicen que tenga entre tal y tal edad, o sea, en un rango de edad. No queremos gente muy joven y gente muy mayor porque es cansado, es duro el trabajo. Entonces tienes que ver que cumpla el perfil de personal, que no tenga problemas legales, que sea una persona que tenga una estabilidad laboral. Por ejemplo, hay gente que nos busca, quiere una franquicia y vemos en su hoja, en su resume, que sería el currículum vitae, en su hoja de vida, que ha tenido 8 trabajos en 3 años. Entonces te dices, esta persona cada 4 meses dice gracias. Entonces, ¿qué te va a asegurar que no se va a aburrir de la franquicia o que va a dejar botada la franquicia? Entonces tenemos que ver la estabilidad laboral, que venga de buenas empresas. Llamamos a pedir referencias, porque salió, si salió porque se peleó con el jefe, los colaboradores, no califica para la franquicia. Vemos que es una persona que salió porque ya sintió que ya cumplió un ciclo, pero se tuvo una excelente relación con sus compañeros de trabajo. O sea, hacemos un trabajo completo, que tenemos que estar seguros que la persona que entra en la franquicia no dejarle un problema a la marca, sino dejarle una persona honorable, un profesional destacado que va a respetar el contrato y que se va a comprometer con el negocio. Entonces vemos los temas legales, los temas laborales. Finalmente, dos temas con que concluyo que el perfil es el correcto. Dice, sí tengo los $100,000 para la franquicia. Ok, danos un certificado bancario. El bancario dice que solo tiene 20,000. ¿Y cómo vas a financiar la diferencia? No, es que ya tengo en el banco, me ofrecieron un préstamo en el banco. No puede ser más de un 30% de la inversión total, que, o sea, máximo puede ser un 30, entre un 20 y un 30% como tope que tú puedas sacar un préstamo en el banco de lo que es la inversión. Digamos, si la inversión es 100,000, tú puedes sacar un préstamo máximo hasta 20,000 o 30,000 y lo demás tienes que tener los ahorros, tienes que tener el dinero en la cuenta, porque si tú le metes todo deuda al negocio, le matas a la franquicia. Imagínate pagar 5,000 o 6,000 dólares mensuales de préstamo todos los meses. Si el negocio deja 4,000 de utilidad o de ganancia, estás a pérdida. Entonces, todo eso verificamos. Y ¿cómo se llama? El crédito. No sé si en Estados Unidos lo llaman igual, pero ¿qué es el buró de crédito? Ahí por la ley de protección de datos que hay en algunos países en Latinoamérica, tenemos que pedir una autorización firmada del interesado, del prospecto. Con eso ya podemos emitir un informe y ahí se ve cuánto deben tarjetas de crédito, con qué entidades financieras sacó un préstamo, en qué año sacó, por qué cantidad, cuánto paga mensualmente, cuándo termina de pagar el préstamo, igual, y se ve un score, es un score sobre 1,000 puntos. Entonces, si es una persona ordenada con sus finanzas, maneja bien sus préstamos, sus tarjetas de crédito y demás, y tiene un buen manejo, o sea, tiene liquidez, tiene un buen flujo de caja porque no se atrasa, maneja bien sus finanzas, eso es una garantía. No es una garantía, pero digamos, es mucho menor riesgo de que después no te vaya a pagar los royalties a la franquicia, ¿me entiendes? Porque es una persona ordenada en sus finanzas, va a manejar bien la contabilidad del negocio. Entonces, si pasa todos los
pasamos de la siguiente etapa, que es la reunión del interesado con la marca. Y si a la marca hace un buen feeling en la reunión, tiene clic, hace un buen feeling con la persona, porque esto puede ser un matrimonio de 30 años. Si la franquiciado le va bien, puede comprar después 2, 3 franquicias y convertirse en un franquiciado máster. Entonces, tú buscas ese tipo de perfiles, gente que pueda a largo plazo crecer contigo y y quiera crecer contigo y sea alguien que desde un inicio tiene el perfil correcto. Entonces, meterte en el mundo de franquicias es increíble si lo haces bien, si lo haces mal puede quebrar tu negocio. Otra pregunta que me quedó ahí desde que lo mencionaste y la importancia del valor de la marca, porque es algo que siento que no quisiera como que quisiera resaltarlo más bien, porque decir, tienes que valorar la marca y después ya pones un valor de royalties, pero creo que nadie desmiente o desmenuza cómo se hace esto, porque es tan importante, es tan crítico y siento que existe mucha valoración en el aire. Como hay personas que dicen, yo vendo $1.000.000 al año, pero mi marca vale 20 millones. O sea, ¿por qué No vale se hace. tanto? O hay las otras que dicen, Hay varias teorías o metodologías para valorar una marca. Te pongo un ejemplo muy claro. Tú vas a una farmacia abajo en tu edificio que es marca Pepito, o sea, así decimos acá, cuando es una marca X, una marca desconocida. Y tú ves que esa farmacia vende $40,000 al mes. O sea, haces el análisis y ves que es más o menos sus ventas en promedio son $40,000 al mes. Pero al frente hay un Walgreens o hay un CVS y vende $200,000 al mes. ¿Ya? Y before interest, taxes and depreciation and amortization. y eso se valora, compite, digamos, una marca establecida versus una marca que está naciente o se hace un comparable. Si es que tú quieres hacer el ejercicio para una marca exitosa, que ya te piden franquicias, tú tienes varios temas a considerar. Primero, ok, si yo voy a poner, es un poquito subjetivo esto, no hay una varita mágica que te diga, así se valora una empresa, así se valora una marca, hay muchos criterios. Primero, digamos que tú quieres sacar el valor de una marca franchise fee, o sea, el franchise fee es, qué sé yo, tú me pagas 100,000 y tienes derecho a usar mi marca por 5 años en este territorio, en estas 4 calles, tienes esta zona en exclusividad y vale 100,000. Aparte, tú tienes que montar el negocio, la implementación, que es muebles, equipos, decoración, o sea, todo lo que implica implementar. Ok, si sale que el ejercicio vas a recuperar la inversión en, qué sé yo, en 2 o 3 años, está bien valorada. O sea, no es un tiempo muy extenso. Y si aparte yo veo cuántos otros negocios similares al mío en el mercado, que ya son franquicias, cobran un franchise fee de 80,000, otro de 120,000 y yo estoy en los 100,000 en un promedio, más o menos sé que por ahí está bien el tema, ¿me entiendes? No sé si me sigues. O sea, tú tienes Sí. que hacer un benchmarking para ver cuánto cobran otras franquicias que están en la misma categoría de negocio que yo. Segundo, tienes que ver el retorno de la inversión. Y tercero, cuáles son los números de tu negocio, o sea, cuánto facturas, cuáles son tus costos, qué rentabilidad, qué margen de ganancia te queda, y en base a tus números tú puedes ver si subes o bajas ese franchise fee. Hay otro tema que también no nos olvidemos, que el franchise fee es un pago inicial. Algunas franquicias a los 5, a las 4, a los 5, a los 7 y a los 10 años, depende de las políticas de cada franquicia, te cobran nuevamente un franchise fee, pero ya no completo, se llama un fee de renovación. Digamos que tú pagaste 100,000 por una franquicia, a los 5 años pagas un fee de renovación del 50%, pagas $50,000 para renovar el contrato para 5 años más. Yo te podría decir que un 60% de las franquicias del mundo tienen un fee de renovación. Entre 5 y 7 años pagas un 50% del franchise fee para renovar la franquicia. Entonces, el otro 40% no te cobra, simplemente prefiere cobrarte un valor más alto al inicio y no te cobra un fee de renovación. ¿Están contentos contigo? Sigues por 10, por 20, 30 años con la franquicia y no te cobran un valor para renovar el contrato.
el contrato es indefinido, pero si en el día que tú incumplas algo grave de la franquicia, puedes perder la franquicia, eso sí está claro, ¿no? Cualquier día que hagas algo grave y que, por ejemplo, no declaras ventas, compras productos en otros proveedores que no son los proveedores autorizados, o empiezas a cambiar el negocio, a hacer pendejadas, puedes perder la franquicia en cualquier momento. No tienes que esperar a los 5 años o al indefinido que sea 30 años. Si me sigues, tú tienes que tener también parte de tu valoración de tu marca, no solo del franchise fee o el fee de renovación, sino también los royalties. No puedes cobrar tan alto para hacerte tú millonario y luego te das cuenta que al franquiciado no le queda rentabilidad porque le estás ahorcando con los royalties. Y eso es algo que tú pagas todos los meses. Y luego tienes también el fee de marketing, que es algo que es un fondo global de publicidad. Hacer mejor el website, las redes sociales, hacer alianzas, hacer publicidad, hacer cosas que le ayuden más fuerza a la marca. Si la marca es más conocida, ¿a quién ayuda? A todos, eso beneficia a todos. Entonces haces una contribución de marketing que es aparte de lo que tú tienes que invertir en tu punto de venta, o sea, aparte de las activaciones, promos que tienes que hacer tú en el pauta digital en tu zona, todo lo que tú tienes que hacer en tu negocio como tal, eso es muy aparte del fee de marketing que pagas a la marca, que es este fondo global de publicidad de marca para hacer el branding que va a ayudar a todos, ¿sí me entiendes? Entonces no puedes cobrar muy alto eso, ni tampoco muy alto las regalías, porque no va a recuperar su inversión nunca y le vas a tener ahogado al pobre trabajando para ti y se va a desmotivar y te va a devolver la franquicia o va a dejar la franquicia. Entonces tiene que ser un win-win. Siempre la gente se audiencia. Negocios no es yo tengo un carro usado y le engañé al comprador y le saqué $5,000 más de lo que vale. No, tiene que ser siempre algo honesto, transparente, que las dos partes tengan un buen sabor de boca. Si las dos partes tienen un buen sabor de boca, van a seguir haciendo negocios. Si sientes que el uno te hizo un mal negocio y él se fue riéndose y burlándose, tú no vuelves a confiar en él y viceversa. Si es que tú le quieres abusar a los franquiciados, no vas a poder seguir creciendo y ya se va a correr la voz de que tienes un modelo de negocio que no es atractivo para los franquiciados. Entonces tiene que ser siempre un win-win para las dos partes. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo valorar la marca, el ROE, los números de tu negocio y el benchmarking de lo que cobran otras franquicias. Y expandamos un poco más en los errores que han cometido franquiciados, o sea, franquiciadores y franquiciados, porque hay casos que mencionaste, 97 o 96% de empresas quiebran a los 3 años, entonces preferible invertir no invertir, pero empezar una franquicia que tiene más posibilidad de éxito. Pero en Ecuador y en otros países, nosotros somos ecuatorianos, por eso sabemos, pero en Quito hubo una franquicia multinacional que entró al mercado, puso 100 locales y probablemente ahora hay 2. Sí. ¿Qué errores podemos aprender? No quiero hablar directamente de ellos, sino quiero hablar de Entonces, qué ¿esos cuáles errores son? Y existen y vamos qué a responder. riesgos. Sé perfectamente quiénes son, los dos sabemos, pero por respeto no lo vamos a mencionar. Y es una marca de las más grandes del mundo y aquí el que trajo la franquicia más llegó a crecer como espuma y se desinfló y casi que está prácticamente ya No desaparecido. existe la franquicia. O sea, Entonces, ¿cuál fue el problema? Primero, error de los americanos en el contrato de franquicia master que le dieron carta abierta para que él cobre la regalía. Entonces, en un negocio de comida, los royalties suelen ser entre un 3%, máximo lo más alto que he visto es hasta un 6%, entre 3% de royalties hasta un 6% en comida. En servicios es diferente, porque en servicios no tienes el costo de los proveedores de la materia prima, son servicios. Entonces, en servicios cobran, he visto de entre un 8 hasta un 15% los royalties en negocios de servicios, no negocios de tangibles. Porque en los tangibles tienes el costo del tangible, entonces por eso las regalías no pueden ser tan altas. Error principal de esta franquiciado máster que es de Guayaquil, que él trajo la franquicia y él negoció para que le dejen cobrar las regalías que él quería. Entonces, en vez de cobrar un 4, que es lo normal, un 5% de royalties en negocio de comida, él cobraba un 11.5% de las ventas brutas. Es decir, el franquiciado tenía que pagar prácticamente como pagar 4 arriendos. O sea, no le quedaba utilidad. Segundo, no hacían visitas permanentes a los franquiciados para ver que estén haciendo bien las cosas, darles el acompañamiento, el soporte requerido para que les vaya bien. Simplemente votado los franquiciados. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos de los franquiciados empezaron a devolver o cerrar las franquicias porque no les daban los números para unas regalías tan altas y no sentían que tenían el servicio, como llamamos acá, la contraprestación. Si tú pagas un royalty, tú esperas que te den un acompañamiento
que te visiten y esté todo, manejándose todo bien, no te capaciten y demás. Entonces ellos sentían que pagaban un royalty exageradamente alto y no tenían el servicio que ellos esperaban, no les visitaban sino una vez al año, cuando realmente tienen que ser al principio todas las semanas y después por lo menos una vez al mes. Entonces eso fue un poquito lo que pasó, un descuido de los franquiciados y números que no eran ganar, ganar, justamente lo que estamos hablando. Y ese fue en el caso del franquiciador, pero ¿qué pasó con los franquiciados? ¿Qué errores hubo del lado del franquiciado? Los errores de los franquiciados, no leyeron bien el contrato. Yo no hubiera comprado una franquicia que tengo que pagar regalías tan altas. Y yo tenía que haberme asegurado de que si es que haya una multa para la marca, si es que no me visitan. O si no me visitan, no pago regalías. ¿Entiendes? O sea, que haya obligaciones de lado y lado. Entonces, el error de los franquiciados, más que un error en el manejo de sus negocios, fue un error de inmadurez, de infantil. No, ¿sí me entiendes? Y que ellos tuvieron sus arreglos económicos con los americanos que les dieron carta abierta para hacer lo que les dé la gana. Entonces, ahí donde se origina el problema, culpa de los americanos, haberle vendido la franquicia Master a alguien que no sabía del mundo gastronómico y que simplemente era una persona que está más en el tema político y que solamente les importó coger el dinero del franchise fee y no alguien que conoce y que tiene experiencia en ese tipo de negocios, que ha tenido otros negocios de comida o otras franquicias de comida. ¿Sí me sigue? El error fue de los americanos de haberle vendido la franquicia a alguien que no era la persona correcta para ser el franquiciado máster. Ahí se originó el problema. Y tal vez agregaría, digamos, operador también, ¿no? Sí, ese contrato yo no sabía que existía una desbalance total desde el lado de royalties, pero también al crecer tan rápido, posiblemente escogían mal o quien quiera que, o sea, así como el Sí, franquiciado no leía el contrato, ellos también recibían dinero de quien sea que les a pague ver, porque sabían. justo. Justo eso que tú dices, como tenían tanta ambición de crecer rápido, lo más rápido posible, no haces lo que yo te expliqué al inicio de la conversación nuestra, de todo lo que tienes que ver, los temas personales, legales, financieros, certificado bancario, el buró de crédito, quién va a administrar el negocio y ver que sea la persona correcta. Empezaron a vender franquicias a gente que no tenía las credenciales y empezaron a abrir en lugares tan cercanos de uno con otro que se canibalizaban, no respetaban las zonas las zonas de cada franquiciado. Tú tienes como un franquiciado, tienes una zona para operar y tienes una zona, un radio de cobertura para el delivery. Entonces, con tal de abrir, no, ya tengo otro interesado, tiene a una cuadra, ¿sí? Siempre pensando en ganar, ganar y pensando que sea un negocio a largo plazo y que sea sostenible en el tiempo. Conozco mucha gente que empezó con un local y tienen ahora 40 locales, 3 propios y 37 franquiciados, hasta 100 locales, gente que empezó trabajando muy duro, pero siendo muy honesto, muy estructurado, muy organizado, manejando bien todo este sistema y han hecho muchísimo dinero, él y los franquiciados, y les ha ido increíble. Entonces ahí me da mucho orgullo que hayan esos casos de éxito, gente que ha sido responsable, ¿no? Que no ha pensado, no ha primado el dinero, sino ha primado en que estén contentos los clientes finales, estén contentos los franquiciados y que todos trabajemos en un mismo norte. Sí, yo creo que en algo que difiero del principio, yo creo que toda empresa debe pensar que es una franquicia. Yo tengo una empresa financiera y la operamos como una franquicia porque tratamos de que todo esté estructurado con procesos, esté analizado, que tengamos mejora continua, que tengamos metas. Y para mí, previo a esto, sentía que era bastante como emprendimiento un poco al azar o tal vez a la brava, pero a lo que vas estructurándote en franquicia o escribiendo los procesos, escribiendo tus metas, dando los KPIs, como que si yo dejo de existir hoy, ¿cómo esto sigue viviendo? Es para mí como graduarte como un emprendedor o graduarte como un empresario. No es juguemos a la casita o al negocio, es juguemos en las grandes ligas, que ya es tener procesos claros, cuentas claro, claro, o sea, todo claro, y eso me ha dado a mí mucho éxito. Lo ideal no es obligatorio, pero es muy recomendable tener una segunda sucursal, 2 o más sucursales. ¿Por qué? Porque tú ya las manejas como franquicias, tú ya tienes claro cómo hacer los controles,
la proveeduría de lo que necesiten de productos o de servicios, cómo hacer las entregas, cómo tener un control de inventario, si es que es tangible, si es que es servicios, cómo hacer las visitas de auditoría, cuáles son mis procesos, cuáles son las metas, los KPIs que tienen que seguir, y tú ya le manejes a tus sucursales que están en otras zonas o ciudades como franquicias, igualito que franquicia, le manejas igual que una franquicia para que sea un clon, para que sea un clon tuyo. Entonces ya cuando entras al mundo de franquicias se te va a hacer mucho más fácil. Entonces desde el día uno es lo ideal que tú ya tengas esa mentalidad. Que si tú no Sí, estás, tú te mueres, tú estás enfermo o estás de vacaciones, la ruedita siga caminando. así es. Graduación te eleva, te permite profesionalizar cada aspecto del negocio. Sé que hoy día topamos uno, tienes 10 más. Tal vez nos puedes explicar un poco qué son los siguientes pasos, qué va después de la franquicia o qué herramienta también deberíamos considerar implementar después. Si yo te puedo resumir de forma amigable qué debe hacer una empresa desde el día Todo uno, debería ser amigable. tiene que ser amigable. Sí, porque claro, las metodologías a veces nuestras son días de capacitaciones y talleres, pero si te lo pongo en pocas palabras, a ver, primero, toda empresa, independientemente del proyecto que tú decidas implementar, un sistema, un software, un CRM, procesos, una ISO 9000 que es un sistema de calidad, lo que quieras. Lo primero que tú tienes que hacer como una empresa, antes de las franquicias, antes de todo, es tener un norte claro, es hacer una planeación estratégica, porque la mayoría de empresas no tienen un rumbo claro, trabajan para pagar un sueldo, trabajan para pagar sus gastos del hogar, hacia dónde van, no ni siquiera saben a dónde quieren ir. Entonces, por eso es importante hacer una planeación estratégica. Y la gente que a veces no entiende eso, pues le ve muy ambiguo. ¿Qué es planeación? Primero, para que entendamos, ponerlo fácil es tener un norte claro. Y ese norte claro es la famosa visión. La visión con B pequeña es el sueño de largo plazo. ¿Dónde me veo yo? ¿Dónde quisiera que esté mi empresa? Y tú puedes para esa visión, ese enunciado, antes en los 80s, 90s hacían, tú ibas a las empresas grandes y veías al presidente, al CEO, con un cuadro atrás de su escritorio que tenía la famosa visión y misión. Y eran párrafos de párrafos de párrafos que ni él mismo entendía, no lo retenía en su mente y sus gerentes, sus jefaturas, sus colaboradores no lo viven en el día a día porque era como decir, casi que una política de una hoja. Entonces realmente hoy en día se maneja un eslogan cortito. Y yo quiero ser líder en esto. O quiero ser la primera opción de los clientes. Antes eran párrafos de párrafos de párrafos para hacer una visión y párrafos de párrafos para hacer una misión. La mente humana no retiene tanta información. Tiene que ser un eslogan cortito. Y para tú definir ese sueño de largo plazo, que es la visión con B pequeña, puedes topar, ya depende del dueño, de los dueños de la empresa. A algunos les gusta el tema económico, otros del tema de liderazgo, otros del tema de innovación, otros les gusta el tema social, otros de los temas ambientales. Es un poco ya cómo sea el ADN de los dueños de la empresa y cómo ellos quieran proyectarse a futuro con su marca, con su empresa. Entonces tienes que tener clarísimo ese norte, dónde quieren llegar. Después de la misión, ese es el día a día, esa es la razón de ser, tu propósito. Entonces eso te va a permitir que si tú cumples eso todos los días, te vas a ir acercando cada vez más a esa visión de largo plazo. Luego los factores claves de éxito son los pilares que si tú cumples esos factores claves de éxito, se va a cumplir la misión y por consecuencia la visión. Luego lo que tú decías, los KPIs que yo tengo que medir y hay que ver cuáles son los más importantes. Y luego los valores corporativos. Muchas empresas no les hacen mucho, no le prestan mucha atención y es de lo más importante de una organización. ¿Por qué? Porque es lo que son las bases para tener una cultura organizacional fuerte y una identidad como empresa. Entonces tú buscas eso en tus colaboradores, tú buscas eso en tus proveedores, en tus aliados, en tus franquiciados, en todas las partes, los stakeholders, todas las partes interesadas que son parte de tu ecosistema, de tu negocio. Entonces, esos valores corporativos, te pongo un ejemplo. Budweiser tenía unos valores corporativos muy fuertes desde hace décadas, de décadas, de décadas. Vino un nuevo CEO, se pasó por encima los valores corporativos y sacó este travesti en la lata de la cerveza porque está de moda el tema de las minorías y la agenda LGBTQ. ¿Y qué le pasó? Bajó 30% sus ventas y si seguía así, casi que iba a quebrar Budweiser. O sea, si tu cliente, si tu buyer persona es el típico americano,
del campo que va en su tractor o en su moto, en su camioneta y toma tu Budweiser, no le metas un travesti en la foto, en la portada de la cerveza, porque no se conecta con eso, no se vincula con eso. Entonces, yo no tengo nada, ojo, en contra de las personas gays, otra vez, no va por ahí el tema, no tengo nada en contra, pero el tema es que tus valores corporativos te dicen un poquito qué prácticas y políticas tú debes tener que estén alineadas de tus valores corporativos que no deben ser negociables. Por ejemplo, si tú tienes tu valor corporativo es la honestidad y que vivimos esa cultura en la empresa. Si alguien se equivoca, que diga con honestidad su error, nadie le va a despedir, pero que no haya mentiras, no haya cosas ocultas, ¿me entiendes? La honestidad. Entonces, si tú tienes eso como valor corporativo, no puedes hacer alianzas o estrategias comerciales donde tú no seas honesto. No sé si me sigues, tienes que ser coherente. Entonces, tus valores corporativos en última instancia te van a dar esa identidad como empresa. Y luego eso tú lo conectas a tu parte operativa para que no quede una planeación estratégica en el aire, sino que realmente aterrice en la operación. ¿Cómo haces que aterrice? Que los KPIs de cada proceso estén alineados a los KPIs globales. Entonces ahí tú conectas la operación con la estrategia y que todo tenga una coherencia. Entonces lo primero sería hacer una planeación estratégica. Después es muy bueno estandarizar tus procesos y después ya puedes meter ISOs de calidad, ISO ambiental, ISO de sostenibilidad, ISO de salud y seguridad ocupacional. Puedes meterle un 5S, que es un método japonés de organización en las áreas de trabajo. Puedes meterle inclusive franquicias, puedes hacerle un Six Sigma, un Lean. Es decir, tener primero una planeación, una estandarización, después tener herramientas de productividad y de eficiencia. Entonces con eso vas a tener siempre un modelo de negocio que va a ir siempre mejorando y mejorando y mejorando. Ten una planeación, estandariza tu modelo de negocio y luego que ya estés más avanzado en tu cultura organizacional, herramientas que te permitan ser más eficientes. Hay muchas, 5S, Six Sigma, Lean, herramientas tecnológicas y demás. Y obviamente es de lado tu gente. Tienes que tener una muy buena comunicación interna y también una comunicación externa en tus redes sociales y qué tipo de mensaje quieres comunicar y que los canales de comunicación internos sean eficientes y efectivos, porque ese es el principal problema de las organizaciones, que falla la comunicación entre los departamentos. Entonces hay que trabajar mucho en eso. Pero hay una cierta orden cronológico para llevarle una empresa que empieza a cómo ser una empresa de talla mundial. Me encanta y me parece una clase, lo dijiste amigable, pero creo que es una clase maestra de empezar con planificación, después estandarización, después eficiencia y trabajar en equipo, que creo que es como un ciclo. Pablo, millón gracias por darnos tanto conocimiento, por enseñarme a mí todo o sea, mis curiosidades y explicarlo con tanta claridad. Que tengamos nosotros igual un podcast, te invitamos y si quieres hablar, profundizar en otros temas, te voy a mandar pues los servicios que tenemos. Si alguien de tu audiencia te dice que quiere entrar un poquito más profundo en algún... Claro que sí. Voy a poner los links, todo dentro de nuestra descripción para que lo puedan ver y realmente se nota el conocimiento, se nota el profesionalismo, así que muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, un abrazo.